Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, muy bonito. Es un cilindro de la marca Tesa, que sabéis que me encanta, modelo TK6, ahí lo tenéis en la llave. K1 es el perfil de la llave, hay diferentes perfiles para este modelo. Como veis es un cilindro de serreta, 6 pernos más un perno interactivo. Fijaros, aquí en la llave, a la altura del quinto y el sexto, tenemos un perno interactivo. Ahí está. Se mueve y corresponde con este séptimo tapón. Tiene un contraperno cargado a muelle y es necesario ganzuarlo para conseguir la apertura. Un cilindro espectacular, nada fácil de ganzuar en absoluto. Quizás ahora cuando me veis hacer la apertura puede parecer que es sencillo, pero es una apertura que he realizado muchas veces. No os había ofrecido este modelo hasta ahora, no tenía ningún Tesa TK6, no es un cilindro fácil de encontrar en absoluto y lo he aprovechado al máximo, lo he exprimido, he disfrutado muchísimo con él. Además este en concreto, que me lo envió mi amigo Cuco, muchísimas gracias, compañero de Wizard en YouTube. Tiene un canal de ganzuado fantástico, si no lo conocéis visitadlo. Este en concreto tiene contrapernos con forma de spool, 3 de ellos. Eso es algo muy poco habitual. Me consta que los TK6 suelen llevar 6 contrapernos, los que son los tradicionales de Tesa, serrados y biselados, igual que todos los modelos T60, T80 y similares. Pero este lleva 3 spool, unos spool muy bonitos, biselados, que dan un juego fantástico y despistan bastante, la verdad. Por eso lo he ganzuado muchas veces, lo he disfrutado al máximo y ahora quería ofreceros la apertura y el desmontaje para que veáis cómo es. 6 pernos, aquí los tenéis, más un séptimo, aquí está en el lateral. Dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos la apertura y el desmontaje para ver lo que lleva dentro. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto. Vamos a ver que funciona. Ahí está. No os he mostrado el bocallave. Vamos a verlo. Es un bocallave muy abierto, como podéis ver. Fijaros, se puede trabajar con una ganzúa de espesor normal desde la parte de abajo y mover los pernos. Tiene este espacio tan ancho aquí característico que se corresponde con el perno interactivo. Daros cuenta de que el interactivo, ahí lo tenéis, ocupa mucha anchura. Y al final del bocallave hay un perno de acero en esta parte de aquí que sobresale y lo empuja para que coloque el contraperno que está en este lado. Vamos a alumbrar, no sé si se podrá ver, quizás sí. Vamos a intentarlo. Colocamos una luz, vamos a ver. Ahí está, creo que sí. Voy a intentar acercar el zoom, incluso. Ahí. Fijaros, al final del bocallave, ahí al final se ve una zona gris, eso es un perno de acero que sobresale y mueve el elemento interactivo de la llave, que a su vez comprime ese perno que podéis ver a la izquierda. Se ve borroso, pero es muy difícil enfocar en profundidad, y ese sería el que acciona el contraperno que está aquí en este tapón. Bueno, vamos a ver la codificación, es muy bonita. Este cilindro no está amaestrado. He consultado con un amigo cerrajero y me habla muy bien de este cilindro, me comenta que tiene muy buena capacidad de amaestramiento, que se utiliza para eso y que tiene buena durabilidad. Me han hablado muy bien de este modelo de cilindro. Me imagino que no es barato y es por eso que no es muy común, pero es un buen cilindro de Tesa. Aquí lo tenéis, un poco de todo: primero largo, cuarto muy largo, quinto y sexto, sobre todo el quinto muy corto, el segundo también muy corto. Como podemos trabajar desde la parte inferior del bocallave, no es un gran problema la codificación, pero
es muy bonita y eso se agradece. Al menos en segundo, tercero, quinto y sexto entrarán en juego los contrapernos de manera eficaz. Como veis funciona. Voy a utilizar este tensor de multipic, el SP14, que encaja perfecto aquí, es el más grueso de todos. Y utilizaré dos ganzúas. Utilizaré esta ganzúa de Sparrows. Vamos a ver, vamos a hacer zoom. Esta ganzúa de Sparrows, un gancho medio para desde el lateral colocar el interactivo en esta posición, comprimirlo. Y este otro gancho de Sparrows, también del kit SSDEV, un gancho muy largo para ir colocando todos los pernos. Vamos allá. En primer lugar vamos a colocar el interactivo, ya que la cerradura lo permite, girando en sentido horario, y así nos olvidamos de él y ya seguimos con los superiores como hacemos habitualmente. Vamos allá. Voy a buscar el interactivo. Vamos a ver. Hay dos pernos y te puedes confundir comprimiendo el que no es activo. Uno de ellos reconoce el perfil de la llave y el otro es el que es activo. Creo que lo he comprimido. Vamos allá con este otro gancho. Tensión alta al principio, ya que vamos a intentar caer en un pequeño falso colocado provocado por los aserrados y luego en uno más profundo provocado por los spool. Cuarto pide. Ahí está un clic. Una vez que caemos en el provocado por los spool, para colocar los spool lógicamente hay que manejar muy poca tensión. Segundo pide, un clic. Tercero nada. Cuarto colocado, quinto nada. Sexto nada. Primero pide, un clic y un ligero avance. Probablemente ahora ya estamos tocando las aserraduras de los pernos. Segundo pide, ahí da retroceso, un clic. Vuelvo al primero pide, un clic. Segundo un clic. Primero de nuevo, voy recuperando ese falso colocado. Como veis el comportamiento es el habitual de los TESA, mucho retoque, tensión alta. Cuarto está, quinto, sexto pide. Ahí un clic. Vamos a ver, pide más. Vuelve hacia atrás. Ahí está, otro clic. Seguimos con los aserrados. Primero nada, segundo parece colocado, tercero, cuarto colocado, quinto. Vamos con ese sexto, creo que lo deja a medias. No, parece que está. Volvemos al primero un clic. Segundo colocado, tercero. El tercero creo que da feedback. Cuarto colocado, quinto, sexto pide. Ahí está, al colocar el sexto caemos en un falso colocado más profundo. Ahora sí estamos tocando los spool, vamos a reducir muchísimo la tensión. Primero y segundo colocados, tercero, ahí al tocar el tercero se acentúa el falso. Este es un spool, vuelvo hacia atrás. Vamos a ver. Son spool biselados. Ahí al colocar el spool, lógicamente hemos perdido el falso y también colocaciones, ya que por la naturaleza de los contrapernos es así. Sexto pide, un clic, pide más. Este sexto actúa de guarda. Ahí está, colocamos, pasamos la cerradura del sexto, vuelve el falso colocado. Primero, ahora volvemos a ir con muy poca tensión. Tercero, cuarto, quinto, pide, da rotación, es un spool. Vamos allá.
ahí está, lo colocamos, sexto se ha caído de nuevo, un clic, pide más, ahí está, y al colocar el sexto giraría. Ha girado y se queda bloqueado. Esto se debe a que ahora el contraperno séptimo, el que hemos colocado en primer lugar, ha entrado en el boca llave, con lo que voy en esta posición, vamos a ver, con la ganzúa en esta posición, a tocarlo para que me permita girar completo. Ahí está, lo comprimo, ya podemos girar. Voy a intentar desmontarlo solo esta parte. Bueno, como veis, conozco la cerradura perfectamente, la he abierto muchas veces. Os garantizo que no es sencillo en absoluto combinar los dos tipos de tacto, el habitual de Tesa, que exige tensiones muy altas, mucho retoque, un toque de precisión con los spool, que están muy bien hechos, ahora los veremos, spool biselados, se pueden pasar fácilmente, pues no es tarea sencilla. Vamos a intentar desmontarlo sin que se nos cierre. Vamos allá y vemos lo que tiene dentro. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver de cerca lo que llevaba dentro. Muy interesante. Como siempre, la calidad de Tesa espectacular. Fijaros en el rotor. Aquí lleva hueco para un inserto más antitaladro. En este caso no está, pero aún así lleva 5 insertos antitaladro en los laterales de la línea principal de pernos. Aquí podéis ver este perno de acero, que es el que os intentaba mostrar antes en este lado, y que es el que comprime el interactivo para sacarlo hacia la izquierda. Y aquí a la izquierda podéis ver, vamos a meterlo, podéis ver los huecos para los dos interactivos, dos pernos pequeños. Uno de ellos es reconocimiento del perfil únicamente, que es el primero de ellos, y el segundo, vamos a ver si podemos enfocar, en el segundo podéis distinguir ahí cómo se ve el elemento interactivo de la llave, ahí lo tenéis. Ese otro primero, vamos a ver si puedo coger la luz. Ahí tenéis el elemento interactivo de la llave y este sería de reconocimiento del perfil únicamente. Ahí tenéis el elemento. Calidad muy buena, una verdadera gozada, todo superficies lisas, afiladas, ninguna superficie plana, espectacular, una verdadera gozada para ganzuar. En cuanto a pernos y contrapernos, vamos a verlos. Tenemos los pernos habituales de Tesa, al menos en las posiciones en las que hay pernos más largos, como por ejemplo en el primero, aquí lo tenéis, biselado y aserrado. Los más cortos, lógicamente, no están aserrados. Aquí tenemos otro, vamos a hacer un zoom
para que lo veáis con más detalle, porque yo creo que merece la pena. A ver si puedo hacer que se quede ahí. Ahí. Ups. Fijaros en el biselado y en el aserrado, la calidad es altísima. Estos más cortos creo que no están biselados, ¿no? Estos no están biselados, o al menos no todos. Vamos a ver este. Y los contrapernos, aquí tenemos los dos tipos de contrapernos, van alternando spool aserrado. Los aserrados biselados, como siempre. El biselado es muy sutil, pero es muy eficaz. Y estos fantásticos spool muy largos, fijaros que también están biselados. Ahí no sé si se aprecia, ahí quizás lo veis con más detalles, muy sutil, pero muy eficaz. Una verdadera gozada. Los muelles de acero, los habituales. Y bueno, aquí no hemos visto, vamos a hacer zoom sobre los dos pequeños pernos. Fijaros lo que sobresale y hay que tocar en el bocallaves este extremo de aquí, muy pequeño, y este otro extremo estaría en contacto con el contraperno, que lo vamos a ver ahora. Estos cilindros se montan desde el exterior, se coloca el tapón, el muelle y el contraperno a la vez a presión y queda dentro, no se puede sacar. Vamos a meter luz, ahí está, ahí lo podéis ver. Está cargado a muelle, vamos a hacer zoom, ahí dentro, vamos a ver si puedo tocarlo, ahí veis cómo se mueve, entra y sale, está enfocando en otro sitio, pero creo que lo podéis ver. Vamos a ver si enfoca ahí dentro. No quiere enfocar, ahí veis el contraperno y cómo está cargado a muelle, es necesario ganzuarlo. No es una medida que esté pensada contra el ganzuado, como habéis visto se coloca muy fácilmente desde el lateral, sino que es una medida que tiene por objeto hacer que el perfil de la llave sea incopiable, sea exclusivo y haya que pasar por un profesional en concreto o por fábrica para que te haga las copias de las llaves con la tarjeta de propiedad y este tipo de cosas. Bueno, un cilindro que estaba deseando ofreceros, un cilindro espectacular desde todos los puntos de vista, el de cerrajería y el que nos ocupa de ganzuado deportivo, una apertura nada fácil, muy divertida, que requiere habilidad y que de verdad es adictiva y si tenéis ocasión no dejéis de probarla. Tesa TK6, un pedazo de cilindro. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.